Buenas tardes, bienvenidos a la lectura en estos días, Nuevo Testamento, cartas del apóstol Pablo. Hacía mucho que no leíamos una carta del apóstol Pablo y eso nos ha llevado a ubicarnos en el tiempo, al siglo I, a todo lo que estaba pasando con la historia de la difusión del cristianismo desde Judea, la provincia romana de Judea, a la orden, el mandato de Jesús de llegar a todo el mundo, ¿sí? Quien lo hizo en primer lugar fue el apóstol Pablo, por eso fue la persona más importante, el misionero más importante que tenemos en el Nuevo Testamento, aunque por supuesto tenemos los otros grandes que han tenido que ver con la escritura y con el último mandato de Jesús, que fue que se supiera la revelación que nosotros la tenemos como Apocalipsis. Y estamos ahora, nos hemos metido en el mundo de lo que hoy se llama Asia Menor, lo que hoy es el país Turquía, con la iglesia de Colosas, la ciudad de Colosas, que como vamos a darnos cuenta, vamos a tener algún datito en esta carta, estaba muy cercana a la iglesia de la ciudad de Laodicea, ¿sí? Antes de llegar al final vamos a ver un dato y vamos a leer algo que me parece que va a ser muy interesante en nuestra búsqueda de relacionar la palabra, de darnos cuenta cómo tenemos lazos y que podemos encontrar que nos aclaran, que nos iluminan, que nos ayudan a entender. Esta carta no es lo que diríamos fácil, ¿sí? Porque tiene elementos que necesitamos comprender un poco lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero me hacía pensar que una cosa era el cristianismo relacionado con la base del judaísmo, ¿no es cierto? Que está absolutamente unido, por eso que se habla de la fe judeo-cristiana. Pero en este caso estaba ya el cristianismo llegando a donde había judíos convertidos, llevado por judíos cristianos, pero que se enfrentaba, se encontraba con los paganos, los llamados gentiles, los que habían recibido toda la influencia griega, filosófica, religiosa, y ahora sumada a la romana, ¿no? Pensaba, los romanos no quisieron tomar los nombres de los dioses griegos, pero tuvieron los mismos dioses griegos con otro nombre. De manera que los cristianos de estas ciudades tenían que tener muy clara la fe cristiana que había venido desde la Palestina, que se llamaba Judea en aquel entonces, que les había llegado, se confrontaba con las ideas, las religiones, las prácticas, y por eso el apóstol Pablo tenía tan claro todo eso, que él escribía cartas como esta. Dijimos ayer, recordemos, es muy interesante, él no fue a Colosas, o sea, no tenemos ninguna evidencia que él había ya estado en Colosas, sí en otras ciudades más cercanas. Y estaba junto manda esta carta con Timoteo, que era de la zona, y recibía información de Epafras, como mencionaba en el capítulo 1, de manera que no era alguien lejano que mandaba una carta doctrinal. Y sin embargo, él entendió, guiado por el Espíritu Santo, que tenía que marcar bien clara lo que significaba seguir a Jesucristo y quién era Cristo en ese mundo del Imperio Romano, influido y traspasado por un montón de filosofías, religiones, ideas religiosas. Por eso le dimos mucha importancia y leímos ayer el himno que está entre el capítulo 1, versículos 15 al 20, donde vimos como él parecía que levantaba una bandera de la supremacía de Cristo.
Y vamos entonces a seguir hoy viendo cómo se mete en esta enseñanza dirigida especialmente a una iglesia que tenía necesidad de tener bien claro quién era Jesús y qué era lo que Jesús había dejado. Muy bien, vuelvo a leer al 21 porque lo corté ayer en la mitad y es importante que leamos párrafos enteros, no saquemos versículos solos que nos quedamos sin comprender bien el contexto. Vuelve a enseñarles después del himno. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Me doy cuenta que era muy directo Pablo, ¿sí? Estaba diciendo que eran pecadores y él dice, su actitud y sus malas acciones alejados de Dios y enemigos de Dios. En realidad es una descripción de lo que es el hombre lejos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, esto es la contrapartida de actitud y malas acciones. Todo lo contrario no es mejoramiento, un cambio de fachada, no. Ahora Dios quería presentarnos santos, que quiere decir apartados, intachables e irreprochables delante de Él. Entonces, para eso los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Sí? Esta es la primera de las enseñanzas para los colosenses que vamos encontrando ahora. Largas oraciones, largas, con muchas ideas, por eso que hay que leerlo despacio y ningún problema en volver atrás, si perdimos el hilo, porque yo lo pierdo también y por eso me paso volviéndolo atrás. Entonces Dios, a fin de presentarlos de esa manera como espera que sea un cristiano, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Está afirmando que Cristo fue un hombre, ¿sí? Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. A mí me impresiona la cantidad de conceptos que Pablo va poniendo, ¿no? Acá vino desde la reconciliación que Dios ofrece a través de Cristo, hombre, cuando estuvo en la tierra, para eso sería la base, eso sería el motivo, para que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, y sin abandonar la esperanza. Eso es el deseo de Dios. La obra de Dios por medio de Cristo estaba ahí hecha, la tenemos ahí, hoy. Pero el deseo de Dios es para que con esa obra en cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en la fe, bien cimentados, o sea, con buena base, con la base de la doctrina que acá está enseñando y afirmando Pablo, bien cimentados, estables. Qué importancia eso que Pablo está diciendo de estables, porque estaban bajo vientos de otras doctrinas que trataban de mover las bases de su fe. Cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y ahí, este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. O sea, dijimos que más o menos en el año 60, Pablo lo más probable es que estuviera en Roma y él creía y sentía que ya en toda la creación había llegado el Evangelio. Es que los judíos, los cristianos, seguían siendo perseguidos y estaban yendo a distintos lugares y quién sabe cuántos. Y Pablo tenía la convicción de que en toda la creación debajo del cielo había llegado el Evangelio. Cuánto más faltaría después. Y termina diciendo este párrafo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y
me di cuenta para seguir leyendo, todavía estamos en el capítulo 1, es tan largo y con tanto contenido para volver atrás y volver a leerlo. Él no había estado, no los conocía personalmente, pero él estaba totalmente involucrado en esta carta con ellos, con la vida de ellos, y él se presenta como servidor de Cristo, ¿no? Pero a la vez está siendo servidor de esa iglesia a la que le dedicó hacer una carta enseñando. Bien, seguimos ahora con el 24 y sigue Pablo hablando. De repente es el maestro y de repente habla de él. Ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes. Me alegro, muestra alegría en medio de los sufrimientos por ustedes. Si, como se cree, la mayoría de los estudiosos creen, escribió desde Roma, estaba preso. Ya estaba preso y debía ser en su última prisión, la que después llevaría a la muerte. Las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la de Filemón, cortita de una página, esas se llaman las cartas de la prisión, las que se entiende que fueron escritas de la prisión. Por eso habla, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Nunca decía una cosa chiquita, cortita, su alegría, pero en medio de los sufrimientos. ¿Qué sufrimientos? Dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de la iglesia. Él entendía que la expansión de la fe cristiana iba a ser en medio de sufrimientos. Él estaba preso. Estaban siendo presos y martirizados. ¿Cuántos cristianos ya en el Imperio Romano? Totalmente en contra de la fe de Jesucristo, ¿sí? Entonces, él sentía, me parece impresionante esta frase, que él sentía que estaba completando en sí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo. No se estaba ufanando de ninguna manera, pero estaba diciendo, esto que me pasa a mí es parte de lo que la iglesia va a sufrir. De la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El plan de Dios que me encomendó para ustedes. Acá no tengo, sí, iba a decir, no tiene 2 puntos, sí, tiene 2 puntos, quiere decir, ahora voy a hablar del plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Importante, impresionante. Él tenía claridad, convicción de que estaba cumpliendo lo que Dios le había encomendado para ellos, para los colosenses. O sea, mucho más allá de si los conocía, si no los conocía, para la iglesia de Jesús que estaba en este momento con esta carta, por Epafras que le habrá dicho, escribile para mi gente, para mi iglesia, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, el propósito de Dios para la salvación del mundo. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento tantas veces hemos encontrado que iba a venir un Mesías, y de muchas maneras. Cuando leíamos en Isaías las llamadas, los cantos del siervo que anunciaban a Jesús, y de distintas maneras. Dios le dijo a Moisés, va a venir un profeta como vos, pero bueno,
Entonces, y acá usa la palabra misterio que también está en otras de las cartas. El misterio que se ha manifestado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. O sea, a todo el mundo conocido para ellos en ese momento, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nunca le había dado tanta importancia como ahora que venimos así leyendo y masticando. Cristo en ustedes. En la pequeña o grande iglesias que se reunían en las casas en Colosas. Entonces el misterio que se ha manifestado para la iglesia, ¿sí? El misterio de Cristo, la realidad de Cristo, Salvador del mundo, y acá Pablo no tenía un vocabulario pequeño, tenía un vocabulario impresionante, y habla de Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria, porque ese ustedes serán la iglesia, aquellos a quienes el Señor les había dejado la misión de proclamar el Evangelio. Así que volvamos al 27, 1:27. A estos, a los santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, para todos. Esa cosa que tenían los judíos, que era solamente para ellos, no, no es para todos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y los que hemos venido leyendo los evangelios tenemos muy en claro porque Jesús mucho hablaba de la gloria. Hablaba de glorificar a Dios, que Dios se había glorificado en él. Todo aquello que es el mundo de Dios. A este Cristo proclamamos, 28. Esta es la base de todo lo que se trabaja para ser discípulos, ¿no? A este Cristo proclamamos. ¿Cómo? Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. No sé si se han dado cuenta hasta ahora que Pablo usa la palabra todos de una manera fruto de su convicción, fruto de lo que Dios quería que le daba a él, y como que esto no era una enseñanza sectaria, no era para los judíos, descendientes de judíos, era para todos. Y entonces la labor del cristiano y la labor de la iglesia, porque acá está hablando de la iglesia, es proclamar, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Esta palabra perfectos que quiere decir completos y que a mí siempre me hace pensar a la imagen y semejanza de Dios, lo que Dios quería para las criaturas que Él creó. Con este fin, acá vuelve el pastor Pablo, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Él hasta ahora, de lo que entendí, habla de que Dios, Cristo lo encomendó, le dio alegría porque dice me alegro, le dio la convicción de que tenía que padecer esos sufrimientos y que ahora dice que lucha, trabaja y lucha. Eso era su misión, trabajo y lucho. Bendecido, fortalecido, o sea, él dice que tiene fuerzas, tiene alegría, tiene fuerzas, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y todo lo que dice él es lo que nos ha llegado y lo tenemos que tomar. Y lo tenemos que tomar para nuestra vida cristiana, que es una vida de trabajo y lucha, sabiendo que estamos fortalecidos por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Saben que podía haber terminado la carta acá? Es tan potente todo lo que dijo en un capítulo.
Después lo separaron en el capítulo 2, pero por lo menos en mi Biblia no tengo el espacio ese que marca, bueno, ahora podemos... No, 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 lo tengo todo seguido porque sigue explicando algunas de las cosas que dice. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Acá relaciona, porque estaban cerca geográficamente, lo que vimos allá en el mapa, pero algo hacía que esas dos ciudades tuvieran mucha importancia. Por ahí se explica que Colosas había sido mucho más grande antes que en este tiempo del Imperio Romano, más importante o más desarrollada, y que ahora al parecer era la Odisea. Pero la cosa es que él le habla de la lucha que sostiene por el bien de los de Colosas y los de la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan. Les digo, a mí personalmente me gusta cuando aparece Pablo en la carta, cuando cuenta, dice algo de lo que siente, de lo que hace, y no tapa, ¿eh? Luchas, sufrimientos, aflicción, habla de aflicciones. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos, les dice unidos por amor, y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¿Vieron cómo empezamos a leer? Relacionando con la sabiduría de la que hablaba Proverbios. Tan importante que le da el apóstol a quien el Señor le mandó que fortalezca, firme y confirme la fe de todas las iglesias conocidas a las cuales el Señor había mandado. Tengan toda la riqueza, y a esto lo llama riqueza, riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. No era solo cuestión ni de emoción, ni de religiosidad, era convicción. Todo lo que habló hasta ahora era para fortalecer convicción. Esto es lo que creo, esto es lo que Dios me mostró y esto es lo que tengo en la palabra. Por eso estamos escarbando y tratando de entender cada día más. Bueno, toda la riqueza que proviene de la convicción y del conocimiento. Punto. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, lo que había dicho unos versículos más arriba, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo insiste Pablo en esto? De sabiduría, de conocimiento, y nos dice que hay riquezas escondidas. Ya vamos a encontrar en el otro capítulo la palabra escondido con una carga muy importante para nuestra fe. Pero ahora está hablando de que están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos hermanos, los que venían de la fe israelita tenían el Antiguo Testamento, donde Dios se había revelado, y los que no, no sé, les habían acercado también para que entiendan los mandamientos de Dios, los salmos, las palabras de los profetas. Pero acá enfrentamos aquello de lo cual empezamos a hablar ayer. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Nadie los engañe. Y entonces acá nos aparece lo que empezamos a entender, por qué ese énfasis de la supremacía de Cristo, porque había herejías, y herejías que empezaban en el siglo I. Al parecer, y lo que hablan los escritos de los padres de la Iglesia, en el siglo II estallaron estas herejías. Así que vamos a ver qué les enseña Pablo a los colosenses. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro, otra vez dice, me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. De manera que les está dando una felicitación y un sello de aprobación
pero porque dijo que está físicamente, los acompaña en espíritu, estoy ahí, les está diciendo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora, ya lo había dicho, ¿no? Al principio, vivan ahora en Él, vivir en Cristo, arraigados y edificados en Él. De nuevo la idea de firmeza, simiente firme, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Acá me sorprendió, cómo insiste gratitud. Y digo, ¿dónde estaba? Me fui a leer. Y en el 12, en el 1:12, cuando empieza con esa introducción, le dice, dando gracias con alegría al Padre. O sea, Pablo va mechando ideas que le son muy importantes en la vida cristiana. La alegría, y todo esto de lo que está hablando no es para gran alegría, pero sí para confortar su fe, la alegría y la gratitud. Entonces, acá está donde les dice la meta, ¿no? Ustedes tienen que estar arraigados, edificados, confirmados, tal como se les enseñó, con gratitud. Muy bien, y acá empezamos, capítulo 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y acá es donde hay que ir a buscar un poco de conocimiento, porque aparentemente uno puede leer diciendo, bueno, realmente los principios de este mundo es todas las cosas que se creen en el mundo sin Dios, y nosotros, siglo XXI, estamos rodeados de ideologías que cada vez más están entremezcladas con todo lo que no tiene que ser de Dios, aún bajo el rótulo de espiritualidades, ¿sí? Y estas también eran espiritualidades. Estas eran las del siglo I, II, que después se ampliaron, pero esta enseñanza, miremoslas nosotros, con las espiritualidades de este tiempo que nos muestran búsquedas espirituales dentro de uno mismo, pero que parecieran llegar a descubrir que Dios es uno y no que nos lleven al Señor. Vamos a ver esto. Los principios del mundo. Yo busqué qué eran los principios del mundo. Se consideraba los principios del mundo a enseñanzas religiosas elementales, básicas, que eran falsas y mundanas. O sea, que combinaban la fe en Cristo con conocimientos secretos así medio raros, y normas humanas, y con prácticas, ¿no?, que llevaban a la circuncisión, la israelita, la que era la señal de Dios en la carne. O sea, enseñaban de nuevo la circuncisión y después reglas con respecto a las comidas, bebidas, observancia de festividades. De manera que esto era una mezcla de judaísmo con todas las prácticas de las religiones griegas, romanas, que va de acuerdo con los principios de este mundo. Entonces, estas cosas eran los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y acá vuelve en el 9, uno de los grandes versículos de la epístola. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Para mí está resumiendo el himno ese del capítulo 1 del 15 al 20. La plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, la cabeza nosotros sabemos lo que había dicho de la Iglesia, de todo poder y autoridad. La Iglesia debe recibir el poder y la autoridad de Cristo. Es la única autoridad y poder de la Iglesia cristiana,
Y dice, ustedes, los cristianos, han recibido esa plenitud. Y acá viene una interpretación de la circuncisión pero va directamente a estos que estaban proclamando la circuncisión de nuevo. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Lo que había empezado a decir hoy en 1:21, ¿no? La circuncisión que Cristo practica a los cristianos es despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo, ¿sí? Eso es la explicación así, con trasfondo judío, solo pueden entenderlo los judíos, de que esta circuncisión fue la salvación de Cristo. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. ¿Sí? Acá los símbolos cristianos, las prácticas cristianas que Jesús implementó, empezando por ser bautizado él y decir que todos debían creer en él y ser bautizados. En él también fueron resucitados. ¿Sí? Así que está Pablo explicando cómo fueron transformadas las prácticas antiguas en las nuevas prácticas simbólicas, digamos, de lo que significaba la redención que Cristo había logrado con su muerte en la cruz por los pecados del mundo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Así como Cristo resucitó de los muertos, así también el bautismo es un símbolo de la resurrección de la vida anterior a la nueva vida. No está fácil de leer, porque lo está explicando con una manera muy amplia. Trae las bases israelitas, que las tenemos en la Biblia, y las ayorna, las renueva con la perfecta explicación de lo que Cristo, Dios hecho hombre, con toda la divinidad y con todo el poder, hace en la vida de todo aquel que se acerca a él. Requiere la lectura de esta carta, miren, tiene solo 4 capítulos y sin embargo el hecho de tener que estar masticándola y desarmándola para poder entenderla, nos va a llevar no sé cuántos días, pero es fantástica, lo que nos permite con toda la mayor profundidad posible ir entendiendo e ir enfrentando, porque esta ha sido escrita para que ellos pudieran enfrentar estas ideologías. Bueno, y no vamos a tener tiempo, pero leo un poquitito vamos por el versículo 13, porque le da una vuelta de tuerca y vuelve a explicar. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, ¿sí? Está hablando de la circuncisión que se está refiriendo al bautismo, ¿no? Pero él explicaba usando todo el trasfondo que cada uno tenía de su formación religiosa. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Acá está explicada la salvación. Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Qué hizo? Nos perdonó todos los pecados y anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La ley que marcaba todos los pecados y que no había forma más que en la antigüedad era sacrificar animales para que la sangre. Cristo resumió todos los sacrificios de la antigüedad, los resumió en su ofrenda, en su sacrificio. A ver cómo termina acá,
Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Bueno, esto ya va para mañana, vamos a seguir con esto, analizándolo despacito, cuidadosamente, y viendo cómo la sabiduría y la comprensión nos la va dando el Espíritu Santo en la búsqueda de realmente entender lo que significó la obra de salvación de Jesús y para que llegue a otros que no lo conocen. Vamos a cerrar la Biblia por hoy. Seguimos mañana, si Dios quiere. Que Dios nos bendiga.